Bienvenidos al quinto encuentro global de un curso de milagros a celebrarse en septiembre 2021 en Málaga, España, en la ciudad de Torremolinos. Contentos estamos de que todos estén aquí con nosotros. Si todavía no te has inscrito, tanto presencial u online, por favor inscríbete porque queremos verte, queremos compartir contigo, queremos que nos sientas y sobre todo que nos apoyes a hacerlo, porque nosotros somos solamente anfitriones, pero en realidad quien está haciendo el encuentro eres tú. Esto es como una graduación una vez al año, donde todo el mundo global, ¿no? Tenemos gente de Sudáfrica, de Suiza, de Alemania, de Panamá. Hoy tenemos dos bellezas que vienen desde Panamá. Son venezolanas, pero como los venezolanos estamos así como estrellitas brillando por todo el mundo, ellas dos nos van a hablar de ellas. Y son María Silvia Pinedo y Mayrim Duarte, dos maestras preciosas, muy jóvenes, además psicólogas. Se las voy a presentar muy rápidamente Ujú. porque ellas van a hacer su presentación. Mira, María Silvia, a ella le dicen Marre, o sea que si Mayrin se refiere a ella como Marre, no se asusten, ella es Marre para todos nosotros. Ella es psicóloga de profesión y estudiante de un curso de milagros hace 7 años con la experiencia aprendiendo a hacer. Aprendiendo a hacer es la experiencia que nosotros enseñamos en nuestras escuelas y todo es práctica y el curso entra facilito porque es así como lo vamos enseñando después, ¿no? Cuanto más enseñamos, más recordamos, ¿ok? Ella es facilitadora en una comunidad de jóvenes que se llama Oneness, que ella nos va a contar que nació precisamente porque ellos sintieron esa necesidad del mundo joven. Las vamos a tener a las dos en el encuentro global, en la mesa, en el círculo participativo, que nos van a hablar de mucho más de lo que están haciendo. Y también facilita en Resplandecer. Resplandecer es la comunidad que fundó nuestra querida Mayrin Duarte, que como les he dicho, es una estrella en lo que es la comunicación, también es psicóloga, terapeuta y fundadora y creativa de esta comunidad, ¿no? Ella conoció el curso en 2015 y tiene toda una historia, así que vamos a hablar con ellas. No les quito más tiempo, chicas, porque ustedes son dos. Ellas quisieron hacer este trabajo juntas y yo estoy fascinada, así que bendiciones y adelante. Gracias, Tony. Bueno, comienzo. La verdad, para nosotras, un súper gusto, un súper honor estar aquí, un súper honor hacerlo juntas. Para mí, estoy segura que para Marre de la misma forma. Y bueno, les cuento, les voy contando un poquito esa historia, ¿no? Eso que dice Tony y un poco la historia de cómo llegó el curso a mi vida. Que es curioso porque realmente más que el curso llegó el mensaje, ¿no? O sea, llegó un poco justo lo que vamos a hablar hoy, que es esa voz del Espíritu Santo, esa guía a través de un canal que fue Charito, que nos está acompañando aquí en este momento. Básicamente, yo a los 17 años, o sea, fue en el 2015, hace 10 años, me mudé de país, yo soy de San Cristóbal, Venezuela, y me fui a Panamá a estudiar psicología, yo jurando que, bueno, ese era mi propósito en la vida, hacer psicología, y por eso es que yo me tenía que mudar a Panamá. Y en el transcurso de estar allá, obviamente yo me fui sola, sin mi familia, entonces, claro, ¿no? Una adolescente empezando a ser adulta joven y yendo a la universidad por primera vez en la vida, sola y con tres compañeros de cuarto de 30 y pico de años. Que claro, fue todo un shock, ¿no? O sea, ese momento en la vida es ese momento cumbre en donde normalmente ya de por sí, todos a los 17, 18, 19, pues uno se está preguntando que a dónde quieres ir hacia tu vida, ¿no? Pensando que eso va a ser hacia afuera. Y esto que estoy diciendo, más el plus de todo lo que les acabo de contar, pues obviamente fue una explosión de emociones que yo simplemente sentía que veía el mundo con tanto drama, con tanto estrés, con tanta carencia, con tanta agresividad, como con tan poca calidez humana, por decirlo así. Y yo decía, pero es que no puede ser, o sea, no puede ser que este mundo, o sea, que yo tengo 17 años y voy a vivir toda mi vida de esta forma, o sea, no tiene sentido, tiene que haber otra forma. Hay 7 billones de personas en el mundo, no puede ser que todo el mundo viva a través de estas carencias.
Y bueno, la primera persona en la vida a la que realmente en voz alta le comuniqué esta pregunta, esta duda, esta sensación de no puede ser que esta sea la única forma de vivir, fue a Charito, que era una de mis tres compañeras de cuarto. Entonces, Charito fue esa primera persona, fue ese primer adulto responsable para mí, que pude escuchar decirle, sí, tú estás en lo correcto. Es verdad, no todo el mundo vive así, no se tiene que vivir así. El sufrimiento es opcional, la carencia es opcional, los límites son opcionales, eso no tiene que ser así. Y bueno, eso para mí fue como wow, ¿no? O sea, toda una explosión de nuevos sentimientos en el que por fin me doy cuenta que no estoy loca, que estoy en lo correcto, que a pesar de que no es común, porque en ese momento, hace 10 años, gracias a Dios, hoy es algo mucho más hablado, más conversado, más, ¿saben? Como cada vez más el curso también siento que va tomando auge, que vamos comunicando un mensaje que se ha expandido con un súper buen trabajo, pero bueno, hace 10 años todavía era como poco hablado, entonces qué increíble que aunque no fuera común, ya yo pude tomar una lección de lo que yo quería vivir, ¿no? Y en ese proceso pues comenzamos un camino, Charito y yo, luego nos mudamos solas y básicamente yo antes incluso de leer el libro, o sea, yo no leía el libro, sino lo vivía a través de Charito, que me iba paso a paso como dando todo su amor incondicional, sus enseñanzas y yo obsesionada de aprender, ¿no? Obsesionada de decir, esta es la forma, esta es la manera en cómo las cosas van a cambiar para mí. Y en efecto, empezó a ser así tanto que se hizo demasiado natural para mí como expandirlo, porque yo decía, es que no puede ser que si yo vivo así, todo el mundo no viva así, o sea, todo el mundo necesita vivir de esta forma, o sea, no hay manera. Entonces, en ese proceso como haciéndome más fiel a mi mensaje, haciéndome más fiel a esa voz del Espíritu Santo, ¿no? Que a eso vamos. Eh, Conocí a Marre en ese transcurso de la vida, en ese transcurso, y lo peor es que siempre estuvimos cerca, estudiábamos en la misma universidad. Ella, o sea, yo estaba un año, yo empecé un año antes que ella, pero siempre estábamos alrededor y no fue sino porque seguro que tenía que ser a través de esta voz del Espíritu Santo que teníamos que conectar de esa forma. Entonces, bueno, le voy dando la palabra a Marre para que ella pueda expresar su historia y compartirla, conectándolo con la línea del tiempo. Y la historia continúa. Bueno, les cuento un poquito también de mí. Yo también, como justo decía Mayrim, estudié psicología. Creo que tal vez esta historia comienza mucho más antes de lo que yo lo recuerdo, pero creo que siempre fui como una niña como muy sensible. Y a Mayrim también le ha pasado porque inclusive le hemos conversado, como que una niña que se hacía muchas preguntas en un mundo que parecía no tener respuestas, en adultos que tal vez no tenían todos los recursos para responder a todas esas interrogantes, pero siempre muy sensible. A mí las cosas no me daban igual. Yo era una niña que todo era como, me da tristeza, me da felicidad, siempre, mucho, como muchos colores de emociones y no solamente blanco y negro. Y cuando me mudó a Panamá, obviamente la migración, creo que a todos los que hemos migrado nos ha tocado duro, porque no necesariamente por lo que te pasó, sino por el mismo hecho de migrar, cada quien interpreta su historia diferente, ¿no? Pero en mi caso es como si se me fue la plataforma que me sostenía en el mundo, o sea, mi familia, dónde yo estaba viviendo, cómo me llamaba, todo, y que te quiten eso te hace hacerte inclusive más preguntas de lo que la curiosidad que ya tenías. Entonces, en mi caso, me tocó fue como vivir momentos como de mucha tristeza, de tocar fondo, de verme a mí misma y decir quién soy. Y justo lo decía Antonio al inicio, yo no tenía idea de quién era. Yo decía, bueno, yo soy la hija de tales que viven no sé en dónde. Yo, bueno, no lo mencioné, pero yo crecí en Valencia. En realidad soy de Puerto Cabello, pero en Venezuela, en fin. ¿Quién soy? No, soy la chica que vive en tal lugar, en tal urbanización, estudié en tal colegio, tengo tales amigos, pero cuando se te va todo eso, te das cuenta que en el fondo, no sabías quién eras. Y bueno, esa es en mi caso las preguntas que me hice cuando llegué a Panamá. En tratando de responder esas preguntas, estudio psicología también, y tratando de darle respuestas a esas curiosidades. Pero poco a poco, mientras más aprendía la teoría de qué era lo que era estar bien, qué era lo que era estar mal, cuáles eran las enfermedades, lo que hacía era seguirme poniendo más etiquetas en quién yo era.
Entonces, en vez de evolucionar, estaba era involucionando. Y siempre había esta curiosidad digamos, el mundo espiritual. Hoy sabemos que no existe tal espiritualidad, sino que somos espíritus, pero en ese momento para mí era la espiritualidad y la psicología. Y cuando empecé a hablar con Daniel, no lo habíamos mencionado, pero ese punto de contacto entre Mayrim y yo fue Daniel Gaerste, que es otro de los chicos que es también facilitador en Somos Juanes. Él escuchaba demasiado a Mayrin y todo lo que le decía a Mayrin me iba y me lo decía, María Silvia, tú tienes que aprender esto. O sea, yo decía, pero Dani, ¿cómo es eso? No lo entiendo. Y él, no me importa, yo tampoco lo entiendo, pero vamos a entenderlo juntos. Únete, por favor, me decía, únete conmigo, déjame invitarte a donde está Mayrin, vamos a tomarnos un café, que es que no es un café normal, María Silvia, esto es un café espiritual, me decía, o sea, súper cómico. Pero después de dar y dar y dar, eventualmente dije, bueno, vamos a probar. Me costó bastante porque era como que cuestionar todo lo que estaba yo aprendiendo en ese momento para entonces aprender algo nuevo y al final lo que te lleva es las preguntas, ¿no? O sea, vuelvo y repito, esa curiosidad de decir, bueno, yo estoy haciendo esto, igual no funciona, me siento igual mal, más vale que intente otra cosa, ¿no? Y bueno, en ese intentar otra cosa viene esta información que empiezo a ir a los jueves, empiezo a ir a las reuniones, empiezo a hacer terapia y todo como que va haciendo clic, va embonando las piezas que en mi mente se veían todas como separadas. Era como, ya va, no, es que yo no soy todo esto que me conté, yo de repente soy la hija de Dios, o sea, no es todo eso, no es que soy la torpe, soy la ingenua, soy lo que sea, juicios que me fui poniendo de etiquetas en mi vida, a empezar a reescribir una historia nueva. Eso fue a mí lo que más me conectó porque ya era como un mensaje muchísimo más desde la esperanza versus desde lo condenatorio que puede ser, tú eres esto y tienes que seguir ese patrón porque fue lo que se te enseñó. Y fue algo que evidentemente me cambió la vida, 180 grados, empezar a darme cuenta de que no necesitaba más información, lo que necesitaba era hacer más silencio. Y eso es un poco lo que queremos hablarles hoy sobre cómo conversar, cómo hablar con el Espíritu Santo. Pero hoy día mi vida ha cambiado mucho. Esas preguntas cada vez más han sido respondidas y muchas otras las sigo preguntando todos los días. Espíritu Santo, ¿quién soy? Espíritu Santo, ¿a dónde voy? Y una anécdota que les quería traer de algo que me pasó en estos un par de meses atrás y me hace darme cuenta del contraste, de cómo me veía antes y cómo me veo ahora, es muy cómico. Todos sabemos que todos usamos teléfonos, ¿no? Todos estamos bastante un poco apegados a toda la información que conseguimos en el teléfono, una dirección, a, no sé, un contacto, lo que sea, todo está allí, a un clic de distancia. Pero, ¿qué pasa cuando no tienes teléfono? Es impresionante lo dependientes que podemos llegar a ser de estas cosas del mundo, ¿no? Ídolos, muchos de ustedes ya lo han leído en el curso, no es sorpresa para nadie. Bueno, el teléfono era uno de mis ídolos. Y meses atrás, cuando me pasó, se me dañó el teléfono, me di cuenta de eso. O sea, para mí era como normal, todos tenemos teléfono, todos nos queremos comunicar, pero darme cuenta de que sin eso no podía tomar decisiones fue algo que para mí fue como dicen en las redes sociales, un red flag, o sea, una alerta roja. Esto hay que atenderlo, hay que mirarlo. Y una vez que lo miras y te das cuenta de que en realidad toda esa guiatura que pides en el teléfono está siempre contigo 24/7 y ese guía interno, la vida te cambia. Yo pasé de pedirle las direcciones en Waze o en Google Maps, cual sea el sistema que utilicen. Cruzo a la derecha, cruzo a la izquierda. Voy derecho, voy para atrás. A decir, Espíritu Santo, ¿a dónde voy? ¿A dónde quieres que me mueva? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? Y para las cabecitas ansiosas y estresadas de querer saberlo todo muy rápido, es casi que una idea totalmente nueva, porque mi ego diría, ajá, pero ¿cómo así? ¿Y si se tarda mucho? ¿Y si el semáforo se pone en verde? Pues veré la forma, me abrillo. Pasa algo, el carro de adelante se tarda más, porque así funciona el mundo real. Las cosas están totalmente orquestadas. Y
tu ego no le va a gustar porque a tu ego le gusta repetir patrones y le gusta saber qué es lo que hay que hacer, como les contaba. Le gusta seguir esas etiquetas y buscar formas en el mundo de seguir sosteniendo esas etiquetas que yo necesito esto, yo necesito esta herramienta, yo necesito esto otro. Pero en realidad lo único que necesito es a Dios. Y a Dios, por lo tanto, el Espíritu Santo, que es esa guía que me acompaña. Y si no se han dado cuenta, ya, en verdad ya estamos un poco entrando al tema. Eh, y yo creo que, bueno, hablar del Espíritu Santo creo que es leer el curso entero. O sea, constantemente se nos va enseñando cómo escuchar la voz. Porque al final es como decía Toñi, nos quitamos todo eso que yo era, que yo creía que era, pero se nos olvida que en el día a día y en lo constante hay que siempre seguir pidiendo guiatura, porque si no nos vamos a regresar a lo que creíamos que era. La mente busca siempre el pasado. Entonces, para yo poder mantenerme en el presente, se me ha dado esa guía y también sale en el curso hacia el final de las lecciones cuando nos dice, se te ha dado el Espíritu Santo, lo mismo Jesús en la Biblia, esto todo es lo mismo, el mismo idioma, para que te des cuenta de que siempre tienes a ese intérprete, a ese apoyo, a esa intuición, como lo quieras llamar, esa luz interna, que te acompaña donde sea que vayas, donde no necesitas tener a un maestro que esté ahí contigo, en nuestro caso, maestras que queremos muchísimo, como Charito, como Antonia, que nos han enseñado mucho, pero la realidad es que el Espíritu Santo es el que nos va a seguir mostrando el camino por donde es. Seguir hasta en una reunión como esta, decir, estoy escuchando a otro maestro, Espíritu Santo, ¿qué me habla eso de mí? Pausar y sentir en vez de una no, porque tal persona me dice que es así, yo lo compro. Pero mientras vas avanzando en tu aprendizaje, te vas a ir dando cuenta de que hay cosas que resuenan contigo y cosas que no, pero no porque nadie esté mal, sino porque tú tienes un guía interno que te está marcando la pista de por dónde es. Y cada quien le funcionan cosas diferentes, sin duda. Pero tú hoy sabes que no estás solo y que a pesar de que alguien se vaya, hay algo que siempre está constante dentro de ti. Total, total. Y agrego a eso que estás diciendo, Marre, que es como cuando mientras te voy escuchando, es como que lo voy sintiendo y la pregunta es como, cuando uno se queda sin todas esas etiquetas, como que, ¿qué pasa cuando me quedo sin nada? Y la respuesta es todo, o sea, pasa todo. Yo creo que ese es el aprendizaje más grande que he tenido este último año, estos últimos años de mientras más, o sea, qué miedo da quitarse todas estas etiquetas que uno cree que lo hacen ser alguien, lo que tú dices, o sea, justo con eso que estás diciendo, como que esta urbanización, la que es total, como todos tenemos toda esta descripción de nosotros como un avatar, ¿saben? Como si fuéramos este personaje súper estático, y es como mientras escuchar la voz del Espíritu Santo es entender eso, que cuando te quedas sin ninguna de esas etiquetas, al revés de quedarte sin nada, es como que viene la vida entera, o sea, queda todo, queda la pura verdad porque queda lo único que eres, que es amor. Y al final el Espíritu Santo, esto a lo que llamamos Espíritu Santo, es simplemente ese amor traducido porque es como, yo recuerdo en las conversaciones que hemos tenido con Charito, que es como, no es como que el Espíritu Santo sepa español, sepa inglés, sepa, o sea, no es como te habla a través de un idioma, siempre lo hemos hablado Mar y yo porque muchas veces hemos conversado de, no sé, por lo menos yo soy muy soy muy una persona muy peliculera, por decirlo así, no en el mal sentido, en el buen sentido, me gusta mucho la fantasía, las cosas, los sueños, las imaginaciones, o sea, siempre estoy de esa forma, entonces el Espíritu Santo me habla mucho a través de esas cosas. Así, cosas como que wow, locas, mágicas, que yo siento que no magia, no mágicas no mágicas como de magia real, sino mágicas de que son espectaculares, pues, o sea, que a mí siempre me están sorprendiendo. Y capaz a Marre le habla más en la lectura, en el silencio, no en el ruido. Entonces, eso es súper hermoso porque hemos aprendido en la una a la otra y entre todo el grupo en general, en Resplandecer, en los talleres con Antonia, con Charito, a, a poder abrazar cómo te habla a ti, o sea, cómo te habla el amor a ti, porque el Espíritu Santo al final es eso, es el amor.
Y es cómo me habla el amor a mí y cómo yo quiero sentirlo también. Es como darse ese permiso de entender que cuando me quedo sin nada, en realidad me quedo con todo. Y cuando suelto el miedo de quedarme sin todo eso, que en realidad no me estaba sirviendo, como lo que justo decía Marre, o sea, nada de eso estaba valiendo, estaba aportando, aporta y es como un pañito de agua caliente, pero yo no quiero el pañito de agua caliente, o sea, yo lo quiero todo. Entonces es como realmente abrazar que el amor, que el Espíritu Santo nos da ese todo y cada vez que tenemos miedo, o sea, cada vez que yo he tenido miedo, este año he tenido muchísimo miedo, o sea, muchísimo, muchísimo miedo. Me han pasado muchas situaciones personales en el que he tenido que, eso, agarrar esa etiqueta que he tenido de años y como que arrancármela, pero con dolor, porque hay una parte de mí que no se la quiere quitar, que le gusta de alguna forma esa etiqueta porque cree que el amor es eso, cree que el amor es lo que le ha dado esa etiqueta a mi vida, o sea, con muchísimo miedo, sintiendo ese miedo, con amor de base, con el Espíritu Santo de base, he podido trascender ese dolor, o sea, sentirlo sabiendo que después del dolor lo que hay es libertad, porque el sufrimiento es opcional. Duele porque estoy apegada. O sea, duele porque me apego, duele porque me cuesta soltar eso que he sido tanto tiempo, pero ese entendimiento, yo creo que lo que puede ser como algo súper específico, y Marre, ahorita te doy la palabra para que lo continúes, lo que vas sintiendo tú también, es como eh, un ejemplo práctico, es esa sensación cada vez que yo tengo mucho miedo porque veo que algo se va a caer, algo, alguna etiqueta, pues ya sea un ídolo, ya sea algo mío, ya sea algo que yo creo que tiene que ser así para ser feliz. Em, lo que hace que yo trascienda ese miedo es saber que existe otra manera de hacer las cosas, saber que hay una voz que me está hablando todo el tiempo y que si yo siento, o sea, que ese deseo de quitarme esa etiqueta, no me lo puse, no lo hice yo, ese deseo es un deseo de corazón que se me está sembrando porque en el fondo yo deseo sentirme la hija de Dios todos los días, sentirme unidita a Él todos los días. Entonces es como que al ir avanzando en pro a eso, pues se siembra este deseo de corazón que me dice, vete de aquí, o aléjate de aquí, o muévete de ciudad, o cambia de trabajo, o etcétera. Pero es como esa certeza de que ese deseo no viene de mí, sino de algo más allá que nos conecta a todos, que hace que en este momento estemos hablando de esto, en este instante, y le esté llegando el mensaje que le tenga que llegar a cada uno de nosotros, es lo que hace que todo ese miedo no valga nada, porque es como trascender ese camino es todavía más increíble porque digo, wow, si mi vida ya es increíble porque me cuesta dejar esta etiqueta que me duele porque me ha hecho feliz en algún punto, ahora imagínate lo que va a pasar cuando yo confíe en esta voz que me está diciendo, cámbiate de trabajo, muévete de ciudad, di esto, di lo otro, dile a tus amigos, dile a Daniel, mira, tengo una compañera de cuarto que me ha cambiado la vida, y desde esa misma voz, Dani le dijo a Marry, desde esa misma voz, estamos aquí, ¿no? Entonces, que es muy hermoso verlo así. Sí. Sí, que ese tipo de cosas siempre van acompañadas como de una, es lo que dices, una certeza y una tranquilidad, porque al final el Espíritu Santo te habla desde el sentir. Yo creo que si una persona nos escucha ahorita por primera vez dirá, ¿y cómo es eso? Es que se abre el cielo y salen unas palabras y dice, tú debes decidir, o sea, no funciona así. Y es algo que creo que lleva mucha práctica. Eso iba a decir, yo creo que a veces nos cuesta mucho saber, la palabra es como discernir entre cuál es la voz del ego y cuál es la voz del espíritu. Y yo recuerdo cuando yo lo preguntaba, se lo preguntaba a Charity y me decía, es que te hablas con el sentir. Y hay veces que hay mucho conflicto en la mente, ¿no? Como sí, pero realmente me siento en paz, pero no debería de, o sea, ese juego lo aprendes a ver cuando vas entrenando tu mente diariamente, con las lecciones, leyendo el curso, conectándote con cómo te sientes, dedicándote espacios para solo sentir.
Hay veces que ni es el curso. Hay veces que simplemente te sientas un día a la hora que te levantes y dices, yo quiero solo sentir. Pero cómo nos cuesta, la mente va para acá, para allá, va como una pelotica por todos lados, como buscando formas de divagar, de distraerse. Y no lo hablo por hablar de nadie, hablo por hablar de mí. Literalmente me pasa que a mi mente le gusta crear, como decía May, como dramas, pero en el sentido de buscar tareas, buscar distraerse, salirse, como un poco de ese centro. Y a mí lo que me ha servido mucho es guiarme por cómo me siento, pero también hay una frase que me gusta mucho que leí en estos días que dice, la música se escucha en el silencio. Y para mí, hablo por mí directamente, me funciona mucho lograr bajar las revoluciones a un nivel donde literalmente haya silencio absoluto en mi mente, que es al final estar en alerta. Es estar en alerta a un nivel de, ok, ya sé quién me está hablando, porque la voz del ego siempre sale a demostrar, a defenderse, a sorprender a otros. Típicamente, por lo menos en mi caso, es, no deberías hacer esto para que Mayrin, ahí ya estás clara. La respuesta está clarísima, ese es mi ego. Porque yo quiero hacer cosas para que Mayrin me quiera. Pero ¿por qué no haces esto para que Sharon vuelo? Y es la paciencia de decir, como con un niño pequeño, tú ves un niño que está aprendiendo a andar en bici y se vuelve a dar y se cae, se vuelve a dar y se cae. Tú pacientemente lo vuelves a montar y dices, estoy contigo, ese es el Espíritu Santo. No importa, nos volvemos a montar. Voy contigo y te voy sosteniendo las rueditas o empujándote, pero siempre con vuelvo. Y yo quiero, Padre, yo deseo escucharte. Por sobre todas las cosas, yo deseo escucharte. Es constante, la verdad, ¿no? Y yo no digo que lo tenga masterizado, es algo que creo que, May no me va a dejar mentir, pero es algo que hay que practicar todos los días y ahí como que vas viendo y hay momentos en que te vas a confundir más que en otros. Sí, y es una decisión diaria, o sea, es una decisión, no ni siquiera es una decisión diaria, es una decisión de segundo a segundo, o sea, de minuto a minuto, es que es impresionante porque te tienes que enamorar de la práctica. Yo creo que te tienes que enamorar de escuchar al Espíritu Santo, de querer estar tranquilo de verdad, para que ese objetivo sea lo que te ancle, porque si no, uno anda como que se te olvidó, pues, o sea, tú crees que quieres estar feliz, pero viene y esta persona, bien, no sé, por lo menos me está pasando ahorita que estoy ahorita pasando un tiempo con mi mamá, entonces mucho tiempo, pues, entonces es como que estoy yo tranquila y viene ella como a desorbitarme un poco sin querer, porque ella está en su mundo y entonces ahí es una decisión, o sea, ¿cuál es mi objetivo? Amar, porque es que si yo no me acuerdo de ese objetivo, termino peleando con ella. O sea, termino yo metiéndome como en una conversación que ella solo me quería preguntar algo para pedirme ayuda. Pero si yo me estreso, si yo no estoy ocupada porque yo estoy en paz, o sea, no me molestes. Es como que esa no es el camino, ¿no? Porque a veces nos ponemos muy rígidos también. Entonces es como, no, escucho la voz del Espíritu Santo, entonces hago un caparazón en donde me alejo del mundo para yo poder estar en silencio. Y el mundo al final no funciona así porque estoy segura que, también lo hablamos mucho con Cherito, es como, em, estoy segura que aquí ninguno, o tal vez sí lo hay, y increíble, pero yo por lo menos no quiero irme al Himalaya a aprender a vivir sin comer, solamente respirando. O sea, hay personas que buenísimo, o sea, buenísimo esa meta de vida, pero a mí me gusta viajar, me gusta divertirme, me gusta salir, me gusta hacer amigos, me gusta moverme. Entonces, es como en la vida que quiero vivir y en cada vida que cada uno quiera experimentar ese amor siempre te está guiando, pero es realmente volver a ese objetivo y concentrarnos en, o sea, qué es lo que yo quiero para mí en este momento y recordar que siempre es tu decisión. Yo creo que eso es algo que a mí me despertó muchísimo y me dio un cambio, o sea, es mi decisión y si en mi decisión yo necesito ponerme
13 recordatorios en el teléfono, alarmas que me digan en presente, pues yo lo voy a hacer porque está siendo mi decisión, o sea, lo estoy haciendo porque yo quiero estar tranquilo, ¿no? Y otra cosa que justo estabas diciendo, Marre, que también a mí me funciona mucho, que me ha pasado también este año y me ha dado me he dado cuenta de la diferencia de mi mente mientras uno va realmente haciendo la práctica instante a instante, o sea, que realmente quieres estar así todo el día. Y es como este simple ejercicio de existir y ya, o sea, sin teléfono, sin nada, por ejemplo, en una cola del supermercado. O sea, yo antes imposible no tener 350 pensamientos en ese momento. O sea, todas las preguntas que tengo que hacer y qué voy a hacer después de aquí, ¿sabes? Como de una vez en algo como la cola del supermercado, en algo como eso, ¿no? Tranques, momentos en donde normalmente, ¿qué quiero hacer? Agarrar el teléfono, observar, mirar, mirar, mirar. Y en ese instante es como esos son momentos perfectos en el día a día en el que podemos practicar estar con el Espíritu Santo, estar en amor, porque es como existir y ya, estás allí esperando, tranquilo, observas tu mente, cómo entran los pensamientos, salen, y te dedicas genuinamente a hacer eso que estaba diciendo Marre, a decir, Padre, yo quiero estar en paz, ¿sabes? No quiero usar este momento para seguirme estresando, para seguirle agregando pensamientos a mi día, para seguir buscando cómo distraerme. Quiero usar este momento para estar aquí y ahora, para existir, para sentir que lo único que existe es este momento y luego cuando este momento acabe existirá uno nuevo en el que tomo una nueva decisión. Pero el descansar y el realmente confiar en que se te está guiando y que siempre todo lo que va sucediendo es en pro a ti, porque al final, cuando tú estás tomando una decisión en tu vida y esto lo conectas con escuchar al Espíritu Santo, ya no tomas decisiones impulsivas. ¿Por qué? Porque sabes que una decisión impulsiva es un paso en falso. O sea, eventualmente vas a elegir de nuevo porque el Espíritu Santo está ahí y siempre va a estar. Pero qué necesidad, ¿saben? O sea, si podemos hacer las cosas más tranquilos, si podemos vivir sin apuro, por qué tomar decisiones agresivas. Entonces, yo una manera en la que he sentido que el Espíritu Santo me habla es hasta que yo no siento certeza y paz. ¿Y qué es esa certeza y paz al tomar una decisión? Es simplemente ese momento en el que lo sabes. Y todos aquí lo hemos sentido. O sea, es ese instante en el que tú dices, voy a comprar el pasaje, o voy a hacer esto, voy a hacerlo. O sea, lo sientes. Es así. No hay nada que te ocupe tu mente en ese momento a tomar esa decisión. Y cuando la decisión no es desde allí, prefiero quedarme quieta. Y sé que quedándome quieta estoy avanzando. Sé que quedándome quieta, porque al final es quedarme quieta en el mundo. Porque al yo estar entregando ese momento y quedándome quieta en el mundo, estoy avanzando, uniéndome al amor, porque estoy dejando que el amor obre para mí, ¿no? Entonces es muy hermoso poder comunicar esto y expresarlo, porque justo en lo que estamos conversando, justamente hace ratito, Mare me preguntó cómo te sientes para el workshop, tipo, cómo vas, como que, cómo te estás sintiendo. Y yo le dije, me siento tranquila y tú tal, y lo conversamos. Y al final concluimos que es como conversar, o sea, es una conversación más de las miles que tenemos ella y yo, solo que en este momento estamos siendo escuchadas. Y qué hermoso poderlo expresar de esa manera tan natural en ambas, porque sabemos que se ha hecho el trabajo y porque sabemos que viene desde un lugar coherente en donde no ha sido fácil y en donde no nacimos así, pero ha habido una decisión de poner ese amor por delante de todo, esa voz por delante de todo, más allá de nuestro razonamiento, o sea, más allá de querer tener la razón, de querer estar con una persona, de querer ganar tanta cantidad de dinero en el X lado, o sea, hemos decidido soltar todos esos sueños para abrazar los que el espíritu tiene para nosotros, que siempre son 300 veces más grandes. Las cosas más... Yo en este momento en mi casa tengo un gato naranja. Yo odiaba los gatos hace 2 años. Los odiaba, o sea, los odiaba, los veía de lejos y era como, y hoy en día es el rey de mi vida. O sea, y es como las mejores cosas siempre pasan cuando tú no estás
ahí queriendo controlar. Totalmente. Cuando hablabas de certeza, yo decía, antes la certeza para uno era tener todas las variables controladas. La certeza ahora es precisamente no controlar nada para rendirme a aquel que sabe. Qué locura. ¿Cómo se van sintiendo? ¿Cómo se van sintiendo mientras nos escuchan, mientras nos sienten? Queremos también leerlos, porque para nosotras es importante, porque o sea, al final esta decisión ha venido de un deseo muy grande también de ver nuestro mundo bien, porque es muy loco. Hoy en la mañana me pasó una amiga, me escribe, estábamos hablando hace una semana de que ella me decía, odio hacer ejercicio. Esto es un ejemplo también súper práctico. Estoy odiando hacer ejercicio, me está costando muchísimo, como que no lo estoy disfrutando para nada y sé que lo tengo que hacer por salud y qué fastidio. Entonces yo le dije como, que, ok, pero ¿a qué hora estás entrenando? Y bueno, de una vez les comparto eso que a mí me cambió la vida también. O sea, yo le digo, ¿a qué hora estás haciendo ejercicio? Y ella me dice, no, a las 6:30 de la tarde, 7. Y trabajo todo el día. Y yo le dije, pero es que, ¿cómo te van a dar ganas? O sea, ¿cómo vas a ver eso disfrutable? O sea, yo después del trabajo lo que menos quiero es ponerme a alzar unas pesas, a mover, o sea, no, yo quiero descansar, divertirme, hacer otras cosas. Y ella, cónchale, pero es que si no lo hago en la tarde, me tengo que parar a las 5 de la mañana. Y yo, ok, o sea, entiendo, eso está fuerte. Yo tampoco me quisiera parar a las 5 de la mañana, pero le dije, pero inténtalo. O sea, inténtalo. O sea, si está viniendo a través de mí, pues por algo es capaz. Inténtalo un día, párate y mira cómo te sientes después. Inténtalo con todo tu corazón una semana y ten en tu mente la idea de que tú te quieres sentir bien y que sentirte bien no va a pasar si lo haces un solo día y al otro día no lo haces más. O sea, va a pasar si tú todos los días vas poniendo un poquito de ti y vas a ir viendo la diferencia de cómo sales en la tarde. Bueno, eso fue así como una semana y media, algo así. Hoy me mandó una nota de voz. Hoy me manda, estoy demasiado feliz, te quiero agradecer porque ahora o sea, hoy tengo una semana y media despertándome y ya veo demasiado la diferencia. Estoy demasiado feliz de que voy a poder salir de mi trabajo y voy a acostarme y no voy a hacer nada y voy a estar tranquila. Y de verdad, gracias porque me siento demasiado bien. Y fue como, qué hermoso, o sea, qué hermoso que esto me funcionó a mí y yo solamente porque te amo demasiado, porque quiero verte bien, como me estoy viendo a mí misma, te estoy compartiendo esto que a mí me ha cambiado la vida y desde este lugar hermoso es que el Espíritu Santo nos habla, nos conecta. Porque aquí al final yo, o sea, es como que estoy hablando yo, pero no estoy hablando yo, está hablando es esta parte de mí que desea expresar cómo le ha cambiado la vida escuchar y dejar de ser tan necia y dejar de querer resolver todo y dejar de querer tener todas las respuestas. Y cuando he soltado un poquito cada día esa parte terca de mí, esa parte insistente que quiere saberlo todo, que quiere entender cómo, cuándo, dónde, con quién, de qué forma, a qué hora, cuánto dinero, cómo, en qué cuenta bancaria, o sea, ya es como, ya no quiero, o sea, te amo, te abrazo, te agradezco, pero ya no quiero jugar a eso. Y la conexión con el Espíritu Santo real se da cuando genuinamente dices, estoy cansado de vivir así. Estoy agotado de vivir queriendo saberlo todo, porque es que igual no lo voy a saber. O sea, no importa qué tanto yo me masterice en querer saberlo todo, no lo voy a lograr nunca. Voy a pasar toda la vida amargado, amargada por eso. Y es como desde ese cansancio es que genuinamente empiezas a escuchar esa voz, ¿no? Y yo siento que, Marga, a ti te pasó mucho en tu proceso al inicio como eso, ¿no? Justo lo que hablabas de esa sensación de esto es seguro, como que esto ya lo conozco, es seguro y si suelto esto, o sea, no quiero, fue hasta ese momento que dijiste, estoy cansada, quiero probar otra cosa, que las cosas se movieron diferente. Sí, totalmente, totalmente.
Así que bueno, ya tenemos 40 minutos conversando. No sé si tienen alguna pregunta, alguien que quiera expandir en alguna parte de lo que hemos dicho. Em, pero bueno, si no hay preguntas, igual pueden escribirla en el chat y con gusto lo revisamos. Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio porque Bueno, yo quería realmente felicitarla porque me emociona mucho cuando veo gente joven que está tomando las riendas también de este camino. Y bueno, de verdad que gracias por todo lo que han compartido, que ha sido fenomenal. Así que bueno, les deseo mucho que sigan, que iluminando, que van por buen camino de regreso a casa. Vamos por buen camino de regreso a casa. Así que bueno, muchas gracias. gracias, qué lindo, muchísimas gracias. Bueno, un día a la vez, la verdad. Sin duda, esto es algo muy bonito también cuando lo dicen. Creo que uno a veces pierde un poco la perspectiva, pero lo que estamos haciendo aquí no es cualquier cosa. Estos son generaciones, literalmente. O sea, nuestros hijos van a aprender lo que es vivir una vida más responsable, pero también más compasiva, que es lo que todos al final necesitamos, no importa la edad. Bueno, sin más, nos quedan 10 minutos y queríamos tratar de expresarles un poco cómo se come esto, porque al final la teoría está en todos lados y el curso siempre está accesible para ti, pero es la vivencia lo que a nosotros nos ha traído aquí y parte de estar en aprendiendo a hacer es realmente vivir el curso y sentirlo con tu vida. Entonces, voy a hacer una alerta. Creo que muchos de ustedes ya han vivido lo que es estar en alerta, pero vamos a entregarnos en este momento. No hay pasado, no hay futuro, solo existe este momento. Si quieres, puedes cerrar los ojos o los mantienes abiertos, como te sientas más cómodo. Pero lo importante, como decía Maya hace un rato, es el objetivo. ¿Para qué quiero estar en este momento? Y es que en el fondo todos queremos lo mismo, y es estar en paz. Entonces, que estas palabras te recuerden que esa paz está dentro de ti siempre. Esa casa que buscas en el mundo ha estado siempre dentro de ti. Vamos a buscarla. Entonces, vamos a empezar por sentir el lugar donde estamos. Siente el lugar que ocupas, en esa silla, en esa cama, donde sea que estés. Solo hazte consciente, sin ponerle ninguna etiqueta, ningún juicio, solo reconociéndolo. Estás en una habitación, donde sea que estés. Siente también como cada parte de tu cuerpo, tus pies, tus piernas, entran en contacto con superficies, sea el suelo, lo que sea. Como tu piel roza tu ropa, y las texturas que la acompañan. No significan nada. Siente también los ruidos, los sonidos del lugar donde estás, los más lejanos y los más cercanos, incluido el sonido de mi voz. Sin ponerle ninguna etiqueta, solo siéntelo también. Para luego sentir también los estímulos que ves con tus ojos cerrados o abiertos. Si son formas, colores,
imágenes, ideas, rostros. Solo obsérvalo. Y si tu mente quiere analizar, conectar un pensamiento con otro, solo obsérvalo. No lo estás haciendo mal. Obsérvalo y déjalo pasar, como una película, sin engancharte con nada, solo observa. Y en este momento ya debes sentir una tranquilidad, una certeza. Es como tu cuerpo está descansando. Ya no está en modo resolver, sino modo recibir. Y eso es que al final queremos. Y vamos a hacer una respiración profunda. Vamos a tomar una decisión con los ojitos cerrados, uniendo nuestras voces para tomar esa decisión de lo que queremos hoy. Vamos a abrir nuestra imaginación y ahí donde estamos, en calma, en gozo, en la única sensación que queremos sentir, que no es un lugar físico, ni es algo extraño, simplemente es un estado mental que quiero que me acompañe todo el tiempo, que es esa voz del amor. Y vamos a imaginar que está una cajita frente a nosotros y en esa decisión vamos a meter todas las etiquetas que se nos ocurran que hemos sido dentro de esa cajita. Todas las etiquetas, las positivas y las negativas, las que te gustan y las que no te gustan tanto, porque ninguna realmente tiene un valor para el amor. Para el amor todo es lo mismo. Y vamos a poner todas esas etiquetas allí en esa caja hasta que la caja esté full de todo lo que genuinamente ya no quieres seguir jugando ni que te pertenezca. Imaginamos que al poner todas esas etiquetas allí, nos retiramos unos pasitos atrás de esa caja y en ese sentido, en esa decisión de humildad, de amor total, vamos a decirle, amor, Padre, Espíritu Santo, yo te entrego esta caja con todas estas etiquetas que yo he creído que hacen de mí realmente valioso, importante, querido, aceptado, validado, reconocido, triunfante, exitoso. Pero hoy, en este momento presente, me estoy dando cuenta que yo soy mucho más que todo eso. Y yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Yo quiero ser, yo quiero que tú seas a través de mí, más bien. Entonces hoy te entrego esta caja con toda esta información con la que me he identificado desde hace mucho tiempo, para que seas tú quien lo transforme en mi plan de estudio, en amor, en gozo, en escucha activa a ti, en guiatura, en calma, en disfrutar el proceso para volver a casa, para volver a ti. Ya no quiero jugar con estas etiquetas más. Y en ese instante, la base de la caja se empieza a llenar de luz, hasta que toda esa caja desaparece en la luz, porque la claridad es muchísimo más amplia que todo lo que tu mente puede ver junto con los ojos de tu cuerpo cerrados o abiertos. Siente toda esa calma que trae esa luz cuando dejas entrar al espíritu en tu mundo, en tu vida, en tu corazón. Y deja que esa calma se extienda por todo el cuerpo, en una respiración profunda.
soltamos. Sentimos como esa luz nos empapa desde la cabeza hasta el cuello, los hombros, el pecho, el estómago, las piernas, los pies y todo nuestro cuerpo está en esta sensación hermosa de saber que estoy en el lugar correcto, que estoy en el camino correcto si estoy escuchando esto y me estoy sintiendo así. Y amorosamente, poquito a poquito, vamos entonces anclando ese amor al cuerpo, al sitio donde estás, a la temperatura. Y en una última respiración bien profunda, vamos abriendo los ojitos poquito a poquito, amablemente, y regresando. Gracias. Este mundo. Esperamos que todos lleguen. Gracias por su amor, por su compromiso, por su claridad. Estoy muy, muy, muy honrada de tenerlas aquí. Hay unos comentarios muy preciosos en el chat de bendiciones, de que qué bonitas escucharlas, que cuánta claridad, que qué maravilla. Y hay uno especial de informativo que Daniel contestó, gracias Daniel, y lo quiero compartir con ustedes, que dice, es la señora Esther que dice, Esther es una señora un poquito mayor que ustedes, y dice, Esther dice, Esther, a ver, Esther hoy está haciendo escuela aprendiendo a hacer luz conmigo como maestra en este caso. Estas criaturas son maestras directas de nuestra querida Sharon Aguillón, a quien le mandamos besos y bendiciones. Y Esther está feliz porque escuche lo que dice y hago digamos, comentario porque ella dice, me emociona escucharos tan sabias siendo tan jóvenes. Saber que es verdad que un curso de milagros se extiende y llega a los jóvenes, lo que os ahorra la vida absurda que hemos vivido los mayores. O sea, ella está tan certificando que lo que está aprendiendo es verdad que todavía no lo puede creer y con ustedes lo está certificando. Gracias por eso. Y Daniel le contesta, alerta a todos aquí, porque entonces escuchen la pelota que viene después. Daniel lo ha hablado. Daniel, te espero en tu workshop. Y Daniel viene y le dice, te damos las gracias, Esther. Daniel es parte de Oneness, ¿ok? Del grupo de estas criaturas preciosas, que ya no son tan jóvenes, porque tienen 10 años estudiando el curso. Alerta, que no acaban de empezar. Lo que pasa es que tienen un compromiso maravilloso y una maestra que ha sido radical, que viene de otra maestra que también es radical, porque hemos tenido un compromiso con una bandera bien levantada que no vamos a quitar porque sabemos que la única manera es volver a casa desde el amor perfecto. Entonces, Daniel le dice a Esther, gracias, Esther, te damos las gracias porque escucha bien, gracias a tu aprendizaje y a tus ganas de ver un mundo distinto, y esto va para todos los mayores, me incluyo, es que hoy los jóvenes de tu presente han podido tener ese compromiso y crecer en Dios. O sea que abraza eso, porque si tú no ves hoy, escucha bien, si tú no ves hoy jóvenes que están cambiando, es que tú no estás haciendo nada, porque son todos espejos de ti, en tu mundo, en tu mente, en tu mundo, en tu burbuja, en tu fantasía. Daniel, te amo, mi amor. María Silvia, Mayrín, para mí un honor me hacen estar aquí. Estoy feliz siempre de escucharlas. Se dejan ver poco porque ellas son así. Hay que verlas en las redes sociales, pero el amor es el mismo. Sharon quiere decirles algo. Estoy dándoles este pedacito porque ya no tenemos a nadie después, pero si no, no podríamos porque hasta las -10 es la hora. Sharon. Bueno, no, agradecí enormemente con Mayrin porque ya no son facilitadoras, igual que Daniel, Kirsty, pero es que también quiero hacerle una mención a muchos de los que están en nuestra comunidad porque hay más de aquí uno de jóvenes,
Alison, Manuelita, Erliani, Stephanie, que nos han acompañado y cuando escucharon que venían sus maestras, ahí están. Entonces también es una extensión y decirle, Esther, son más, son mucho más. Mucho. Maravilloso por ese trabajo y sobre todo la perseverancia, porque Mayrin lo dijo, eso es una decisión y se lo decimos nosotras todos los días, esto es una decisión. Tú puedes decidir hoy, y lo acaba de decir ella, si decides hoy, mañana no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, entonces hay un semáforo. ¿Qué haces tú cuando hay un semáforo intermitente? No sabes qué así pasa o me quedo, entonces tienes que ser constante. Yo les doy las gracias por la constancia y para este digamos, evento que es el quinto encuentro global. Gracias, Sharon, por tu intervención y por apoyar esa comunidad tan preciosa que es Oneness. Los esperamos a todos en el quinto encuentro global, septiembre 2021, que estas chiquillas van a estar allí. Hace falta más gente que esté trabajando con jóvenes, con niños. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Contáctenme para poder estar allí adentro. Ah, les sigo dando las gracias por estar aquí, por querer colaborar, por hacer que esto sea vitrina, porque tenemos que extendernos, porque como decía Mayrin, al principio estábamos todos entendiendo, a mí me pasó igual, cuando entendí esto yo dije, siente un impulso de alma, yo le llamo un impulso de alma que me dice, esto lo tienes que saber todos tus hermanos. Y por eso algo nos empujó a ser maestros, ¿no? El curso nos llama maestro y nosotros nos seguimos llamando maestros. Profesores, como nos llaman en Portugal, en Brasil. Así que chicas, muchísimas gracias por su intervención. Este workshop, chicos, va a quedar grabado en el canal de YouTube del Encuentro Global UCDM y también en el área de grabaciones de la página web del encuentro que está aquí, encuentroglobalucdm.org, en el área de grabaciones, y los próximos workshops van a estar en el área de actividades. Que allí van a tener el calendario para todo lo que necesiten saber. Así que les doy muchas gracias nuevamente a todos por estar aquí, por inscribirse, por hacer posible que un encuentro al año sea posible. Por favor, hablen con su gente, aló Panamá, aló por allí otra gente, que quién va a ser el próximo país anfitrión, porque el 21, escuchen una cosa, 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz. Explíquenme ustedes quién eligió que el 20 y 21 de septiembre fuese el encuentro global. Yo no fui, yo solo digo sí, yo voy ahí por la vida. El 21 de septiembre vamos a estar juntos. De hecho, nuestro Maestro Jesús nos mandó, fue un mandato, incluir en el encuentro global una especial oración que lo recibió a través de la maestra Efrata Salom. Ella está en Israel y hay una oración especial que hacer a cierta hora de la tarde del domingo y hay que hacerla. Así de simple, hay que hacerla. Pero qué bien que nos están, digamos, coincidiendo en el encuentro global y estamos haciendo el espacio para hacer eso en el calendario. Entre, perdón, entre otras cosas, estamos entendiendo que lo que hacemos es que somos mandados. Si el Espíritu Santo me manda, yo veo qué hago y los caminos se van abriendo para que eso ocurra, ¿no? Entonces, decía que es el Día Internacional de la Paz, que está coincidiendo con el encuentro nuestro, que está coincidiendo con que nos están mandando a hacer una oración y que todos deberíamos estar allí. Pero ese mismo día, que es el final del encuentro global, se elige en asamblea de países quién es el próximo país anfitrión y necesitamos candidatos. Así que vayan hablando con sus países, o sea, reúnanse y digan, ¿será que el próximo país anfitrión es el mío? Y lo postulan porque efectivamente ese 21 lo vamos a decidir, ¿vale? Los amamos. Gracias por estar aquí. Nos vemos el viernes. Para los que no estaban aquí, el próximo expositor no va a poder estar por causas, bueno, obviamente ajenas a todo, por lo cual tendremos que reprogramar su intervención. Gracias y bendiciones para todos.